nos proponemos realizar algunos ejercicios base de esas transformadas de Fourier y sobre todo poder traer al análisis real, sobre todo en lo que va a tener que ver con PCM, qué ocurre con algunas pares de transformadas. El primer par de transformadas de Fourier, y que yo voy a sacar la transformada y quiero que ustedes saquen la serie de Fourier, lo vamos a hacer sobre un pulso. El pulso básicamente es nuestra unidad, es la identidad, ¿cierto?, de las comunicaciones digitales y de las comunicaciones analógicas, entre comillas. Hoy en día incluso podemos hacer una comunicación analógica burlando, ¿cierto?, o muestreando muy rápido, así que se convierte en un parámetro fundamental. Un pulso viene definido en transformada de Fourier como un número que tiene una amplitud A y tiene un periodo centrado que va entre menos A minúscula y A mayúscula. Recuerden y no perdemos de vista que este es el dominio del tiempo, por lo tanto, este es f de t. Si esto está bien definido, nosotros podríamos decir que matemáticamente, y no es periódico, ¿de acuerdo? Nosotros tendríamos unos valores claros de que f de t en el lenguaje matemático sería A cuando el tiempo de ese pulso está entre menos A y A y 0 para cualquier otra parte. Si aplicamos directamente la transformada de Fourier, yo digo, yo quiero mostrar y mirar qué pasa con este pulso en la vida de la frecuencia. Pues yo automáticamente aplicaría la definición. Yo digo, si yo quiero hacer una transformada de Fourier a ese pulso entre menos infinito y el infinito de A, perdón, vamos a colocarla de una vez como la general, f de t por e a la menos j omega t por dt, ustedes observan que esa señal solo está definida entre menos a y a, observenla, lo demás es 0. Bien, por f de t, que en ese momento vale a, por e a la menos j omega t por dt, automáticamente ustedes recuerdan que la integral de esto es a, ¿cierto?, de forma negativa, dividido en j omega, porque es el que nos falta aquí, el faltante acompañante de t, ¿no? Para hacer una sustitución simple, por e a la menos j omega t entre menos a y a, lo que nos llevaría a decir que esta transformada de Fourier automáticamente me va a dar menos a sobre j omega, reemplacemos el de arriba, ¿no? Reemplacemos el a, me queda por e a la menos j omega, recuerden que el que estamos reemplazando es el tiempo, a menos por menos más a dividido entre j omega multiplicado por e a la j omega a, que sería nuevamente menos por menos da más. Si ustedes hacen un tratamiento sencillo, un factor común, ¿no?, de estos de los más sencillos que nosotros tenemos, nosotros podríamos decir que esto sería a sobre omega, la j no la voy a simplificar, ya van a entenderme por qué, por e a la j omega a menos e a la menos j omega a dividido entre j. Pues esto es muy similar a lo que conocemos en la identidad de Euler, ¿no? La identidad de Euler efectivamente me dice que existe una relación entre la suma y la resta de las exponenciales cuando son positiva y negativa. Si yo agrego un 2 acá y agrego un 2 acá, inmediatamente yo recuerdo que esto era un seno. ¿Seno de quién? Pues de lo que nosotros tenemos adentro de ese ejercicio. O sea que esto me daría seno, perdón, lo pongo en orden, 2 a
dividido entre W, esto que es este valor que se mantiene constante, multiplicado por el seno de lo que acompaña a la parte superior. En este caso sería omega A. En ese término de ideas, recuerden que esta señal seno omega A, cuando yo la divido en un valor o en el otro, puede ser caracterizada como una señal sinc. Si ustedes intentan graficar, esto por favor les pido para la siguiente clase graficar esto en MATLAB, esto o en el programa que ustedes quieran, esta se puede caracterizar como 2A, ¿cierto? Voy a multiplicar por A arriba y por A abajo, esto por seno de omega A, y esta sería mi respuesta. ¿Por qué hago énfasis? Porque lo que está en rojo es lo que yo conozco como una función sinc. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una frecuencia variable en función de A, es decir, entre el pulso sea más ancho o más delgado, esa frecuencia va a tender a variar, pero que además vamos a tener unas particularidades importantes en el dominio de la frecuencia. Y observen lo que ocurre. Si yo tengo un pulso, lo voy a graficar de forma horizontal, para que ustedes lo observen, un pulso en el dominio del tiempo y tengo su correspondiente transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia, más adelante pues se llamará serie de Fourier, tenga lo que yo tenga aquí, puede ser incluso la forma de potencia, aquí está f de t, aquí tenga f de omega. Pero si yo tenía aquí la potencia, el voltaje, la corriente, lo que ustedes quieran, en el dominio del tiempo, pues aquí lo voy a tener en el dominio de la frecuencia. Sigue siendo en magnitud, pues de pronto se ve afectada efectivamente en el dominio de la frecuencia, la amplitud, pero sigo teniendo un indicativo de su potencia, de su voltaje, de su corriente o de cualquier característica que tengan. Para modelar fenómenos físicos en general tendría su energía y su potencia. ¿Cómo tendría que ir esa forma sinc? Esa forma sinc, voy a colocarla aquí, tiene estas características oscilatorias. Tiene una componente hacia la parte de atrás, tiene una componente hacia la parte de adelante y que vibra de esta manera. Observen lo que ocurre, porque eso lo que me está diciendo es que si yo envío un pulso, ¿cierto? En el dominio del tiempo, lo que yo obtendría en el dominio de la frecuencia es que si yo logro por medio de un filtro, escúchenme bien lo que estoy haciendo, pasabanda, eliminar estas colas, pues aseguro un ancho de banda fijo. Y no solamente aseguro un ancho de banda fijo, sino que la cantidad de potencia que pierdo por sus colas laterales es relativamente pequeña, menor a un 10%, y altamente eficiente en el centro. Es decir, el pulso se me convierte en la vida real, en la aplicación, en el dominio de la frecuencia, una señal donde logro concentrar toda la potencia en el tiempo y el 90% aproximado de la potencia en la frecuencia. Entonces, el pulso es la señal llamada a trabajar. ¿Por qué razón? Porque la puedo discretizar y la uno automáticamente. Esta es una aplicación directa de por qué la transformada de la tengo que manejar como la tengo que manejar. ¿Alguna duda? Para la siguiente sesión, los 3 hechos, ¿vale? No son para entregar porque estamos efectivamente haciendo un repaso. Más adelante va a haber un taller de solamente solución de ejercicios de estos aplicados, pero lo que me interesa por el momento es, entonces, tenemos señales que son interesantes para nosotros, oscilantes. Entonces, si la señal es A seno de omega t, ¿cuál es su transformada de Fourier? Si la señal es A coseno de omega t, ¿cuál es su transformada de Fourier? Si la señal, bueno, no sé, en su transformada de Fourier, solamente para, vamos a acotarla, ¿vale? Para que la tengan acotada, un periodo.
ambas. ¿Listo? Si la señal es e a la menos at, para t mayor o igual a 0, ¿cuál es su transformada de Fourier? Y un 1 par. Si la señal es e a la menos at más e a la más at, ¿cuál es su transformada de Fourier para un periodo? Bien, esta señal es esférica. En el periodo, esta señal es esférica. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Hay que traer estos 4 ejercicios para la siguiente sesión. De momento se deja un pequeño trabajo. Es momento que lo vayan viendo, que lo alcanzaba a hacer en la clase. Efectivamente estoy pues un poco corto de tiempo ahí, pero pues para que lo revisen